Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, queridos estudiantes de primer y segundo grado de secundaria. Reciban un cordial saludo. Nuevamente, les doy la bienvenida a nuestro programa Aprende en Casa, donde continuaremos aprendiendo matemática. Nos llena de satisfacción saber que seguimos cumpliendo con las medidas de aislamiento social en bien de nuestra salud y de todas las personas que queremos. En este sentido, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestro bienestar emocional, nuestras diversas características que nos hacen únicos y valiosos, así como fortalecer nuestra identidad para el bien común. El día de hoy, nuestra sesión se denominará Planteamos conclusiones y decisiones sobre la información cuantitativa obtenida de nuestras características personales que reconocemos como parte de nuestra identidad, en la cual aprenderemos a leer gráficos circulares para comparar e interpretar la información que contienen, a partir de ello producir nueva información. Luego, plantear conclusiones sobre la información cuantitativa de una población, justificarlas usando la información obtenida y sus conocimientos estadísticos. Para lograrlo, iniciaremos recogiendo algunos saberes previos. Luego, interpretaremos gráficos circulares y plantearemos algunas conclusiones sobre nuestro reconocimiento de características personales que nos ayudan a crecer y mejorar como personas. Esta información será insumo para elaborar nuestra historieta. Finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlos y guardarlos en tu portafolio de evidencias. ¡Qué interesante! Es hora de iniciar activando nuestros saberes previos, respondiendo a las siguientes 3 preguntas. ¿Qué elementos de un gráfico estadístico te permitieron comprender mejor su lectura? ¿Qué relación existe entre dato e información? ¿Qué se requiere tener para plantear conclusiones a nivel estadístico? Repito. ¿Qué elementos de un gráfico estadístico te permitieron comprender mejor su lectura? ¿Qué relación existe entre dato e información? ¿Qué se requiere tener para plantear conclusiones a nivel estadístico? Puede responder, espero. Buen trabajo. Ahora veamos si hemos coincidido en las respuestas. Toma nota. Respondamos a la primera interrogante. ¿Qué elementos de un gráfico estadístico te permitieron comprender mejor su lectura? Hemos trabajado gráficos de barra y en ella hemos podido observar un título que nos brinda información resumida de lo que contiene el gráfico. Eje vertical, donde se representan los valores de las categorías, es decir, ahí encontramos la frecuencia absoluta. Eje horizontal, donde se presentan las categorías de los datos que son parte de nuestra variable. Incluso se puede observar una leyenda donde se indica el significado de las categorías de los datos. Luego, respondemos la segunda interrogante. ¿Qué relación existe entre dato e información? El dato estadístico es cada uno de los valores o números que se obtienen al realizar un estudio estadístico. Y la información estadística es el conjunto organizado de los datos procesados que nos brindan un mensaje. Entonces podemos afirmar que para obtener información es necesario recoger datos. En la sesión anterior hemos recogido datos, ¿recuerdan? Claro, sobre las características personales que cada miembro de nuestra familia ha reconocido. Aquellas que sí nos ayudan y aquellas que no nos ayudan a crecer y mejorar como persona. El día de hoy podremos ver qué información nos brinda ese conjunto de datos.
Finalmente, respondemos la tercera interrogante. ¿Qué se requiere tener para plantear conclusiones a nivel estadístico? Para plantear conclusiones a nivel estadístico, requerimos contar con la información obtenida durante el estudio estadístico. ¡Qué bien! Hemos recordado algunas nociones importantes para trabajar hoy. A continuación, les compartiré una situación. Ofelia escuchó nuestro programa radial de la semana pasada y logró elaborar sus 2 gráficos circulares con los miembros de su familia. Una sobre las características personales que le ayudan a crecer y mejorar como persona. Y otra sobre características personales que no les ayudan a crecer y mejorar como persona. Recordó que para armar su historieta va a necesitar algunas conclusiones y decisiones sobre las características personales en base a la información recogida de los gráficos circulares de la sesión anterior. ¿A qué conclusiones o decisiones podemos llegar en base a la información que tenemos de los datos que hemos procesado y analizado en las sesiones anteriores sobre nuestras características personales que reconocemos como parte de nuestra identidad? Para resolver este problema, requerimos repasar lo aprendido y producido hasta el momento. Primero, recordamos los temas de estudio, población y variable desarrollada en la clase anterior. Recordemos algunos aspectos de lo que se hizo en la clase anterior y lo que debieron haber culminado con los datos de su familia. ¿Qué tema de estudio, población y variable vimos la semana pasada? ¿Recuerda? Temas de estudio. Características personales que ayudan a crecer y mejorar a una persona. 2. Características personales que no ayudan a crecer y mejorar a una persona. Población. Personas que conforman la familia. Variables. Cantidad de características personales que ayudan a crecer y mejorar a una persona. Y 2. Cantidad de características personales que no ayudan a crecer y mejorar a una persona. Segundo, recogimos y manejamos datos. Revisando la tabla elaborada a la sesión anterior, hemos encontrado datos interesantes de una familia como caso simulado. Este registro de datos nos permitió tener información sobre el reconocimiento de nuestras características personales que nos permiten crecer y mejorar. Del mismo modo, terminando la sesión, cada uno de nosotros hemos elaborado nuestras propias tablas y gráficos circulares en base a datos de nuestra propia familia. Una de las tablas originó la elaboración de un gráfico circular sobre cantidad de características personales que ayudan a crecer y mejorar a una persona. E hicieron otra tabla que hizo posible tener un gráfico circular sobre la cantidad de características personales que no ayudan a crecer y mejorar a una persona. Tercero, representamos los datos en gráficos estadísticos. A continuación, primero les describiré 2 gráficos circulares que hemos elaborado de manera simulada como posible ejemplo de lo que tú has realizado. Te recomiendo dibujar y tomar nota en tu cuaderno para que lo tengas de referencia. El número del gráfico circular, el título del gráfico, el círculo y sus sectores. Gráfico circular número 1. Gráfico sobre la cantidad de características personales que nos ayudan a crecer y mejorar como persona. En este primer gráfico circular de la semana pasada
se reconocieron características personales que permiten crecer y mejorar como persona. Por ejemplo, ordenado, puntual, tolerante, entre otros. Sigamos con la descripción. Tuvimos un círculo donde se había dividido en 4 partes de igual medida, notándose que cada parte es un sector de 90 grados y representa el 25% de la población que viene a ser los miembros de nuestra familia. Si deseas hacerlo con material concreto, lo puedes obtener recortando un círculo, luego doblarlo en 2 partes iguales y acto seguido, al mismo doblez, doblar en otras 2 partes iguales. Al finalizar, tendrás que el círculo se dividió en 4 partes de igual medida. Realiza lo indicado. Te espero. ¡Excelente trabajo! A continuación te describiré las 3 partes visibles en el gráfico. Una primera parte está coloreado de rojo, donde está escrito de 0 a 4 características. Y sobre ella el número 25%. Repito, una primera parte está coloreado de rojo, donde está escrito de 0 a 4 características. Y sobre ella el número 25%. Una segunda parte está coloreado de amarillo, donde está escrito de 10 a más características y debajo de ella el número 25%. Repito, una segunda parte donde está coloreado de amarillo, donde está escrito de 10 a más características y debajo de ella el número 25%. El resto es un sector más grande. Está coloreado de verde, donde está escrito de 5 a 9 características y debajo de ella el número 50%. Repito, el resto, un sector más grande, está coloreado de verde, donde está escrito de 5 a 9 características y debajo de ella el número 50%. Te espero para que completes la información en tu gráfico circular. Muy bien, ahora tienes listo tu primer gráfico circular. A continuación, nos toca ver el siguiente gráfico. Gráfico circular número 2. Gráfico sobre la cantidad de características personales que no nos ayudan a crecer y mejorar como persona. En este segundo gráfico circular se recogieron características personales que no nos ayudan a crecer y mejorar como persona. Por ejemplo, desordenado, impuntual, intolerante, entre otros. Sigamos con la descripción como el gráfico anterior. Tenemos un círculo donde se ha dividido en 4 partes de igual medida, notándose que cada parte es un sector de 90 grados y representa el 25% de la población que viene a ser los miembros de la familia. Al igual que el gráfico anterior, realiza lo indicado. Te espero. ¡Excelente trabajo! A continuación, describiré las 3 partes visibles en el gráfico. Una primera parte está coloreado de amarillo, donde está escrito de 10 a más características y debajo de ella el número 25%. Repito, una primera parte está coloreado de amarillo, donde está escrito de 10 a más características y debajo de ella el número 25%. El resto, un sector más grande, está coloreado de rojo, donde está escrito de 0 a 4 características y debajo de ella
el número 75%. Repito, el resto, un sector más grande, está coloreado de rojo, donde está escrito de 0 a 4 características y debajo de ella el número 75%. Notamos también que de 5 a 9 características no tiene porcentaje, que vendría a ser 0%. Te espero para que completes la información en tu gráfico circular. Muy bien, ahora tienes listo tu segundo gráfico circular. A continuación, nos toca leer los gráficos por separado y juntos a la vez. Ten ambos gráficos a la mano y podrás observar que en el gráfico 1, el 75% de los miembros de la familia reconoce de 5 a más características personales que les ayudan a crecer y mejorar como personas. ¿Qué significa eso? Excelente. Respuesta. Significa que la mayoría de la familia reconoce en sí muchas características que le permiten crecer o mejorar como persona. En el gráfico 2, el 75% de los miembros de la familia reconoce menos de 5 características personales que no les ayudan a crecer y mejorar como personas. ¿Qué significa eso? Respuesta. Significa que la mayoría de la familia reconoce en sí pocas características que no le permiten crecer o mejorar como persona. Cuarto, formulamos nuestras conclusiones. Ahora, intentaremos plantear nuestras conclusiones a partir de los resultados revisados. Para ello, recordemos qué es una conclusión. ¿Recuerdan ustedes lo que vimos meses atrás? Suena como un acto final, ¿no? Bien, resumamos. Las conclusiones son hallazgos o descubrimientos que arroja una nueva información sobre un tema de estudio. Luego, para redactar conclusiones, tendremos presente 3 aspectos claves. Primero, leer e interpretar tablas o gráficos estadísticos que representen los datos recogidos de un tema de estudio. Segundo, analizar las informaciones obtenidas en la interpretación de las tablas y gráficos estadísticos y luego compararlas con otras fuentes diversas relacionadas al tema de estudio. Tercero, elaborar conclusiones en base a la información obtenida del procesamiento y análisis de datos. En nuestro caso, ya hemos leído e interpretado nuestros gráficos circulares y nos toca ahora analizar las informaciones obtenidas para llegar a conclusiones. De esta manera práctica formularemos una conclusión por tabla. En la tabla número 1, conclusión. En cuanto a las características personales que ayudan a crecer y mejorar como personas, en la mayoría de la familia de Ofelia reconocen en sí muchas de estas. Ello implica que reconocen que tienen muchas potencialidades o cualidades como parte de su identidad. En la tabla número 2, conclusión. En cuanto a las características personales que no ayudan a crecer y mejorar, como personas en la mayoría de la familia de Ofelia, reconocen en sí pocas de estas. Ello implica que reconocen que hay limitaciones por mejorar como parte de su identidad. ¡Buen trabajo! Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente.
¿Qué facilitó tu aprendizaje y qué las dificultó? ¿Cómo superaste las dificultades? ¿En qué te servirá lo aprendido el día de hoy? Para cerrar el insumo de matemática para el producto de nuestro proyecto de las 2 semanas, realizarás lo siguiente. Haciendo uso de las tablas y gráficos circulares elaborados, luego de culminar la sesión anterior, elabora una lista de conclusiones y decisiones sobre la percepción que tenemos de nuestras características personales que nos ayudan a crecer y mejorar en base a la información recogida en los gráficos circulares. Este producto será insumo para tu historieta, donde se exponga cómo una buena relación desde la diversidad contribuye al bienestar emocional de las personas en sus diferentes espacios de convivencia. Para ello, debes tener en cuenta los siguientes criterios. A. Escribe con originalidad teniendo como referencia lo tratado en las 2 sesiones trabajadas. B. Escribe tus ideas planteadas en cada conclusión y sugerencia de manera ordenada, con coherencia y cohesión. Da tu opinión personal tomando en cuenta las actividades realizadas y tu propia experiencia. Además, estudiantes de primer grado, resuelvan los problemas de la página 345 al 347 del cuaderno de trabajo denominado Matemática 1. Estudiantes de segundo grado, resuelvan los problemas de la página 38 al 39 del cuaderno de trabajo denominado Matemática 2. No te olvides de guardar tus trabajos en el portafolio de evidencias para presentarlos a tu profesor o profesora cuando retornemos a la institución educativa. Te recordamos que sigas investigando para que amplíes tus aprendizajes y logres alcanzar tus sueños y objetivos. Estimado docente, reconocemos tu esfuerzo y compromiso por acercarnos a nuestros estudiantes para retroalimentarlos en sus aprendizajes. Te sugerimos brindes apoyo al estudiante en las siguientes tareas que debe desarrollar. A. Cerrar el insumo para el producto de sus experiencias de aprendizaje de las 2 semanas, el cual consiste en una lista de conclusiones y decisiones sobre la percepción que tenemos de nuestras características personales que nos ayudan a crecer y mejorar en base a la información recogida en los gráficos circulares, lo cual aportará al producto final de la experiencia, que consiste en una historieta donde se exponga cómo una buena relación desde la diversidad contribuye al bienestar emocional de las personas en sus diferentes espacios de convivencia. La misma que se construirá con el aporte de las distintas áreas. B. Preparar un material complementario que permita a los estudiantes saber más sobre el registro de datos en tablas y construcción de gráficos circulares. Estimados padres y madres de familia, su apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos es importante. Ahora, con más razón por la situación que nuestro país está atravesando. Por favor, te pedimos apoyarlos brindándole un espacio de tu casa para que realice sus actividades escolares. Tiempo para que escuche el programa radial y cumpla con sus responsabilidades educativas. Verifique el cumplimiento de las actividades asignadas y los guarde en su portafolio, así como hacer seguimiento a su producto final, historieta donde se exponga cómo una buena relación desde la diversidad contribuye al bienestar emocional de las personas en sus diferentes espacios de convivencia. Muy bien, jóvenes, nos reencontramos en nuestro próximo programa por esta misma emisora radial. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.